les bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad vamos a seguir hablando acerca de los números en la palabra y sabemos que todos los asuntos espirituales tienen importancia, ninguno de ellos carece de esta importancia. Así que hoy vamos a estar hablando o indagando acerca del número 6. Cada uno de estos números nosotros podemos realmente respaldarlos de acuerdo al significado o la sabiduría que está en la Biblia. Asimismo, vamos a proseguir en el número del hombre, que es realmente identificado el número 6 o el sexto día, nosotros podemos ver, pero el número 6 es identificado como el número del hombre, ya que él fue creado en el sexto día. En el sexto día Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Nosotros podemos ver en la palabra esto, que el ser humano, o mejor dicho, el hombre, vino a pasar a ser, de acuerdo a la palabra. Nosotros sabemos también que la palabra dice que Dios formó al hombre y no nos vamos a meter en este asunto, solo nos vamos a enfatizar realmente en el número mismo, el significado del número. Entonces nosotros podemos ver acá de que la palabra dice eso, que fue creado el hombre y la mujer de acuerdo a su imagen. Entonces podemos ver desde el principio o los fundamentos bíblicos, podemos ver que el hombre pasó a ser una alma viviente y podemos ver que el espíritu, ¿verdad? El espíritu de Dios, porque cuando dice creó de Dios a su imagen, al hombre y a la mujer, podemos ver que la obra finalizada en estos sentidos finalizó exactamente el sexto día. Y hay muchos otros ejemplos que vamos a ver a través de la escritura acerca del número 6 referente al número del hombre o referente al esfuerzo, a la obra del hombre. Porque eso quiere decir el número de hombre es el esfuerzo de un hombre, el esfuerzo de acuerdo a lo humano. Podemos ver el número 35, 1 al 6. Solo los voy a citar, les animo a que lo lean porque es una información realmente interesante. Hoy solo se las voy a tocar, nada más, solo las vamos a pasar a hablar acerca del asunto de cada cita, pero les animo que lo lean. Y estábamos en números 35, del 1 al 6. Una de las cosas es que Dios pidió a Moisés proveer 6 ciudades de refugio en respuesta al trabajo del hombre. Si nosotros podemos ver, acá la clave es en respuesta al trabajo del hombre. Entonces, esta petición fue basada a el funcionamiento o al trabajo del hombre. Por eso podemos familiarizar que dijo que acá Dios le pide a Moisés en proveer 6 ciudades, 6. Estamos viendo el simbolismo, ¿verdad? De acuerdo a los números. Y estas ciudades eran para refugio en respuesta al trabajo, al esfuerzo, a las cosas que el hombre hacía. Dios, asimismo, nosotros podemos ver que hizo que nuestro Señor Jesucristo fuera nuestro refugio. Todas las cosas que cambian. Entonces, como números, nosotros vamos a ir viendo el significado, pero también vamos a ir viendo de alguna manera en contraste o en realidad a Jesucristo, ¿verdad? Porque todas las cosas tienen un contraste. Y aquí podemos ver también de que ahora nosotros tenemos esta respuesta de Dios no por nuestros propios esfuerzos, sino que Jesucristo viene a ser nuestro refugio como el sacrificio, ¿verdad? Por eso nosotros podemos ver los destellos o podemos ver un destello de la administración de la aparición acá en el número 6. En el número 6 nosotros podemos ver el destello, vuelvo y repito, en el número 6 nosotros podemos ver el destello de la administración número 6, que es la aparición, en el cual nosotros podemos ver que es el comienzo de esta luz o la sabiduría de la segunda venida. El número 6 habla del número del hombre en referencia a la tierra. Nos presenta la sexta letra del alfabeto, la V, A, V. Esa es la letra, pero me va a ser difícil pronunciarla, por eso se la he deletreado en hebreo, V,
AV es el gancho o el conector, lo que simboliza nuestra habilidad singular de conectar el cielo y la tierra, enfatizando al humano o enfatizando lo humano, pero no obstante con la oportunidad de resaltar lo bueno como la oportunidad abierta la oportunidad que viene de Dios. Esa oportunidad que viene de Dios o esa mano extendida que viene de Dios. Entonces, aunque enfatiza lo humano, sabemos que siempre en esto, siempre hay destellos del amor de Dios. Nosotros también podemos ver en Apocalipsis, se dice que que es el número del hombre. Nosotros podemos ver esta realidad en Apocalipsis, que el número 6 se asocia o dice que es el número del hombre. He aquí la sabiduría, el que tiene el entendimiento que cuente el número del número de la bestia. Y habla del 666. Por eso les dije, muchos hemos visto este número 6. Eso está en Apocalipsis 13:18. Vemos en Apocalipsis 13:18. Y estas obras son basadas en el orgullo propio. Por eso ¿se acuerdan que comenzamos en Números donde habla de la obra del hombre, del esfuerzo o el trabajo del hombre? Aquí están estas obras basadas en el orgullo propio y que son cosas que este orgullo es de las cosas el rendimiento mismo de las obras del hombre. Y cuando se basa en este tipo de orgullo podemos ver maldad y la sabiduría del mundo reflejada en la carne, en lo que yo hago, en cómo lo hago, que yo me merezco por lo que hago, que yo estoy por lo que yo hago y que obtengo por lo que yo hago. Todo este tipo de orgullo se refleja en la carne, en un punto de carne o de esfuerzo o trabajo humano o el trabajo del hombre, o ahora podemos decir de una mujer, en el sentido de la base de orgullo en esta sabiduría humana o de hombre. Vemos dos cosas acá, ¿verdad? Siempre vamos en el contraste porque son asuntos espirituales. Podemos ver dos cosas que siempre están en pleito. Y una de esas es la carne y el espíritu. Y es la decisión de cada hombre tomar su elección de dejar que Dios lo gobierne. O sea, identificándose no solo como un hombre, porque lógicamente somos de carne, entonces no nos identificamos nada más como un ser humano, sino eso quiere decir que no solo nosotros nos identificamos con este significado de un ser viviente de acuerdo a la tierra o a la sabiduría de acuerdo que está en la tierra, sino más que todo a la relación que habla básicamente de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Nosotros podemos ver estas dos luchas de esto, de una relación que habla básicamente de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Entonces, esta voluntad del hombre es de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a la sabiduría, de acuerdo a lo que el hombre piensa que es, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a las cosas que él hace. Entonces, vemos esto que cabe en este significado del número 6, porque el número 6 está basado en la obra del hombre, y por eso es el número del hombre, porque es altamente en orgullo. Y nosotros tenemos que hacer el contraste para saber de que nosotros no podemos estar basados en este tipo de orgullo, sino regresar a la gracia, ¿verdad? Y el número 6 habla de la sabiduría que encierra la carne. La sabiduría que no está de acuerdo a Dios. La sabiduría que no tiene el evangelio encerrado en Cristo, sino meramente en los 5 sentidos. En el rendimiento, las cosas que ellos pueden hacer o las cosas que ellos obtienen pensando de que ellos mismos han hecho por medio de su esfuerzo o por medio de las cosas que ellos hacen pueden obtener muchas cosas. Entonces este es el número 6, que se basa en el rendimiento de la persona, que es básicamente el tipo de orgullo más alto que estaba hablando Apocalipsis. A pesar que su origen no fue así, nosotros podemos ver que Cristo se identificó con nosotros, pero, podemos ver ese pero, venció el espíritu, ¿verdad? Dios, cuando envía a Jesucristo para salvar al ser humano, para salvar al hombre de su orgullo, de realmente de este desempeño,
podemos ver que Cristo se identificó en esto, pero Él no estaba lleno de orgullo. Él no estaba identificado con el ser humano. Por eso dice que fue sin pecado. Pero se tuvo que identificar con nosotros para que nosotros pudiéramos elegir dejar el desempeño en nuestra vida, ¿verdad? Y para realmente abrazar otro punto, que este no era nada más lo que realmente nos identificaba o nos hacía de alguna manera una estampa de identificación, ¿verdad? Ahora el número 6 habla de elegir. El número 6 ahora podemos ver también que habla de elegir la sabiduría terrenal o a Dios, porque el número 6, que es el número del hombre, o se identifica con la sabiduría del hombre o las cosas que el hombre tiene de acuerdo a la carne, pero también como todo siempre va a haber una elección. Ahora este número 6 que habla de elegir también la sabiduría terrenal, que es lo que nosotros conocemos por el mundo también, o elegir a Dios. Entonces, por eso nosotros podemos ver que el 666 es el ejemplo más grande de la soberbia. Es el ejemplo más realmente alto de la sabiduría que se levantará, que es animal, que es diabólica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque va a ser todo referente al orgullo propio, ¿verdad? Entonces, todas las cosas que se levantan contra ese conocimiento de la verdad. Y pues, más adelante vamos a ver el número 7, que es todo lo contrario. Y lo vamos a ver en el próximo segmento de que es el número 7. Dios les bendiga.